No. Muy buenos días, compañeros y abogados. Mi nombre es María José Aguilar y soy expositora del grupo número 2 de Derecho Privado 2, en el cual expondremos los temas de asignaciones a título universal y asignaciones a título singular. Buenos días, abogado. Mi nombre es Dulce Ochoa, soy la segunda expositora. Buenos días, abogados y compañeros. Mi nombre es Dania Domínguez, soy la tercera expositora. Buenos días, abogado. Mi nombre es Rosa Melida Mejía Hernández y soy integrante del grupo número 2. Buenos días, mi nombre es Carol Ortiz y soy integrante del grupo número 2. Muy buenos días. Mi nombre es Axel David Castro Mesa y soy integrante del grupo número 2. Buenos días, mi nombre es Jaime Castañeda y soy integrante del grupo número 2. Bueno, habiéndonos presentado, como ya lo había dicho antes, vamos a hablar sobre el tema de las asignaciones a título universal, que lo encontramos en el artículo 1080 del Código Civil de Honduras, y las asignaciones a título singular, que lo encontramos en el artículo 1089. Entonces, comenzaré hablándoles sobre lo que es las asignaciones a título universal. Siguiente página, compañero. Las asignaciones a título universal son aquellas en las cuales el asignatario sucede al testador en todos los derechos y obligaciones a una cuota de ellos. Esto nos da a entender que todo asignatario a título universal es el que adquiere todos los derechos y consigo obligaciones, ya sea la carga testamentaria. Entonces, cuando alguien es asignatario a título universal, con ese adquiere todos los derechos con la muerte del testador. En este caso podemos poner un ejemplo que sería, muere Jaime y le deja a Axel y Rosa la totalidad de sus bienes divididas en ambas partes. Entonces se les está dejando en dos partes iguales como asignatarios a título universal, por lo que adquieren lo que son las obligaciones, ya sea que una de las obligaciones es, por ejemplo, le deja el dominio de la casa y dividida en dos partes, ya sea que las dos personas quieran vender esta. Entonces, por ende, les deja el cuidado de los trabajadores. Eso sería una carga. ¿Qué sucede al adquirir lo que es la herencia por título universal? Nos dice que una de las características de los signatarios a título universal son herederos y representan a la persona del difunto o testado. También adquieren todos los derechos y obligaciones transmisibles, que es solo lo que les hablaba. Adquieren en su totalidad los derechos y obligaciones. Y están obligados a las cargas testamentarias, que como les di un ejemplo, una carga testamentaria también pueden ser los impuestos que lleven consigo, ya sea la casa que adquirieron, y todo esto en su totalidad. Sigamos con la siguiente página, compañeros. Los asignatarios a título universal pueden ser herederos universales, herederos de cuota, herederos de remanente. ¿A qué nos referimos con herederos universales? A los que adquieren en su totalidad. Cabe destacar que pueden ser de manera ad intestato. A eso se refiere cuando el testador no deja un testamento. Entonces, quienes adquieren esto son los parientes próximos. Entonces, cuando no el testador no deja un testamento, automáticamente todos estos bienes pasan ya sea a los parientes próximos, o de igual manera, si no hay parientes próximos, a lo que conlleva al Estado. ¿A qué se refiere con herederos de cuota? Ok, están los herederos universales, que son los que tienen en su totalidad la asignación de los derechos de la herencia. Entonces, los herederos de cuota serían los que el testador especifica en el testamento
determinada parte, ¿ok? Un porcentaje, ya sea un 80%. Por ejemplo, dice, le dejo a mi hija, yo, María José, dejo a mi hija Rosa un 80% de mi herencia y a mi otro hijo lo que reste. Entonces, aquí cabe lo que es el heredero remanente. Entonces, tendríamos lo que es el heredero de cuota, que es al que se le especificó la cantidad de herencia que debía tener, que sería en este caso un 80%, según el ejemplo que les estoy dando, y lo que sería el heredero remanente sería lo que reste. Entonces, a esto incluiríamos lo que son herederos de remanente. Cuando el testador no especifica la cantidad que se le deje a este mismo. Y herederos universales sería cuando es la totalidad de los bienes que se le deja, ya sea dividida en dos. Si son dos hijos, se les dividirá en ambas partes iguales. Y si de esta manera existiese un heredero del remanente, entonces puede que haya o no reste lo que es una parte de la herencia, o sea, si hay o no hay, pueda que reste o no reste. Entonces, diríamos que los herederos de cuotas son los que se les especifica una cantidad determinada de la herencia, y los universales los que adquieren la herencia en su totalidad, ya sea dividida en dos partes con la otra persona, pero adquieren en su totalidad, así mismo como las cargas testamentarias y también todas las obligaciones que conlleven. Seguimos con la siguiente. Cuando no hay heredero universal, se entenderá llamado del remanente a los herederos ad intestato. Bueno, lo que les decía anteriormente, los que son ad intestato, que es cuando no hay testamento, sino que se le sucede a los parientes próximos, entonces a estos les llamaríamos herederos de remanente, porque es lo que resta de la herencia sin que ésta haya sido titulada a otra persona, que en este caso a quien debió ser titulada sería un asignatario universal, que sería en su totalidad, o a alguien que lo haya dejado por asignatario de cuota. Pero en este caso, si el testador fallece sin dejar ningún testamento, entonces las personas que adquieran este derecho por sucesión de ad intestato se les denominaría como herederos de remanente. Y si en el testamento no hay asignación alguna a título universal, los herederos ad intestato serán herederos universales, ¿ok? Como cuando alguien deja la parte de la herencia en su totalidad, ya sean en ambas partes divididas, entonces en caso de que no haya un heredero universal en su totalidad, entonces quedaría de sucesión a lo que es el heredero de remanente, que en este caso serían los parientes próximos. Siguiente. Las cuotas asignadas en el testamento completan o exceden la unidad. Los herederos universales participarán en la herencia, siendo necesario disminuir las cuotas a fin de no exceder la unidad. Ok, si hay 3 personas, se va a tratar de dividir lo que es la herencia en partes iguales. Asimismo, si son 4 herederos universales, si declara que todos sus bienes pasan para 4 personas o para 3 personas, entonces eso lo que se hará por siguiente es dividir las partes iguales, que ninguna persona tenga más que otra, ya que no es un heredero por cuota, que en caso de ser heredero por cuota, entonces ya tiene lo que es la parte especificada, que sería un 80% o la parte que quiera, pero ya cuando es un heredero universal, se deben dividir lo que son las partes iguales para que cada uno de los herederos asignatarios a nivel universal, entonces adquieran las partes por igual. Y dice, los herederos del remanente, estos no llevarán nada. En caso de que que haya dicho, y si sobra, le dejo mis partes a Axel y Rosa, y si queda algo, entonces se le da a tal persona. Entonces el heredero del remanente en ese caso podrá obtener algo en caso de que le quieran dar o no, porque como ya se estableció que los 4 o 2 herederos van a tener toda la parte, totalidad de la herencia, y si en algún caso quedara algo,
se le daría al heredero del remanente. O sea que si dividimos una herencia en dos partes y alguna persona llega a tener más que la otra, entonces ese sobrante no pasará a ser parte del heredero universal, sino que pasará a ser parte del heredero del remanente, porque así lo especificó lo que es el testador. Y vamos a la siguiente página. Pago de las asignaciones a título universal. Heredero instituido en el testamento tendrá derecho a la cuarta parte de dichos bienes que pagarán los asignatarios a título universal de sus haberes. En esta parte podemos ver de que ya aquí sería un heredero instituido, o sea que ya cuando es un heredero instituido, ya porque sea por intestato, que no fue porque el testador lo especificó en este caso, sino porque sucedió, porque no se le dio lo que era la herencia ya en el testamento, sino que es a título singular, que no es en su totalidad. Continuamos. Vemos las asignaciones a título singular. Son aquellas en el que el testador llama a sucederle en una o más especies determinadas o bien una especie indeterminada de un género determinado. Las características de los asignatarios a título singular. Los legatarios no representan al causante. ¿Y por qué no lo representan? Porque el testador no especificó que era para esa determinada persona, sino que se le sucedió ya sea por falta del testamento. Entonces, no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se le confieran o impongan. Un ejemplo de asignaciones a título universal de título singular también puede ser, por ejemplo, como dice, nos habla aquí que puede ser en especie determinada, puede ser, le dejo el auto a Rosa, entonces eso sería también una asignación a título universal, o sea, no es a título singular, perdón, no es a título universal porque no es una herencia en totalidad, sino que solo es una determinada parte, digamos, le dejo un carro, le dejo un caballo. Entonces, en este tipo de casos podríamos decir que es una asignación a título singular, ya que no es una herencia en su totalidad, ni tampoco es un remanente porque no es lo que sobra, sino que el testador especificó qué cosa sería. Sería un caballo o un auto que se le dejaría. Entonces, en este caso sería asignación a título universal. Sigamos con la siguiente. Cosas que no pueden ser legadas. Las cosas que son incapaces de ser apropiadas, los bienes nacionales de uso público, las cosas que forman parte de un edificio y no pueden separarse sin deterioro. ¿Qué número de página es esta, compañero? Disculpe. Bueno, esto ya le toca a la siguiente compañera, entonces los dejo con la otra compañera que les va a exponer sobre las cosas que no pueden ser legadas y el siguiente tema. Buenos días, abogado. Yo le voy a exponer sobre las cosas que no pueden ser legadas. Tenemos las cosas que son incapaces de ser apropiadas, ¿verdad? En este caso tenemos el alta mar, el cielo o el aire, que son cosas que no se pueden dejar por testamento ya, que son cosas incapaces de apropiar, o sea, no nos podemos apropiar del aire en sí, ¿verdad? También tenemos los bienes nacionales de uso público, que son las calles o las plazas. Y por último, tenemos las cosas que forman parte de un edificio y no pueden ser separadas sin deterioro. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay un edificio de 2 plantas y a mí no me pueden dejar solo la terraza porque no la puedo quitar del edificio, ¿verdad? Porque esto va a causar daños a toda la infraestructura. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, el testador podrá ordenar para darle a alguna persona o empleada en algún objeto de beneficencia.
y si la especie ajena legada hubiera sido antes adquirida por el legatario o por el objeto de beneficencia, no se deberá su precio. El testador que adquiera una especie podrá ordenar darla a alguna persona o empleado en algún objeto de beneficencia. Si el asignatario a quien se le impone esta obligación no puede cumplirla porque el dueño de la especie rehúsa enajenarla o pide por ella un precio excesivo, el dicho asignatario solo será obligado a dar el dinero justo que tiene la prenda. Es decir, si un carro vale 100,000 empiras, no se le puede cobrar 200,000 por él, ya que no sería el precio justo. Y entonces, aunque después la adquiera el asignatario, si dicha especie ajena legada hubiera sido antes adquirida por el legatario o para el objeto de beneficencia, no se deberá su precio, sino en cuanto la adquisición hubiese sido a título oneroso. Esto significa que las partes que han pactado tendrán obligaciones a dar algo a cambio o a precio equitativo. Siguiente diapositiva. El legado de especie que no es del testador. Nos dice que es nulo a menos que el testamento aparezca que el testador sabía que la cosa no era suya. Y si la cosa ajenada, legada, pasó antes de la muerte del testador al dominio de este o del asignatario a quien se le había impuesto la obligación de darla, se deberá el legado. El legado de especie es aquel que el testador lega una cosa identificada solo por su pertenencia o un género, lo que exige antes de entregarla al legatario, especificarla, tanto si pertenece a bienes de la herencia o como si es enajenada, que no es del testador o del asignatario a quien se le impone la obligación de darla. Es nulo a menos que en el testamento aparezca que el testador sabía que la cosa no era suya o de dicho asignatario. Siguiente diapositiva. Tenemos el testador que solo ha tenido parte de la cosa legada. Si el testador no ha tenido en la cosa legada más que una parte, cuota o derecho, se le presumirá que no ha querido legar más que esa parte, cuota o derecho. Si el testador no ha tenido en la cosa legada más que una parte, entonces es como quien dice, no va a ocupar más. Siguiente, compañero. Legado de una especie designada al lugar. Si dicha especie legada no se encuentra allí, pero se encuentra en otra parte, se deberá a la especie. Es decir, si yo digo que tengo una hacienda y que, digamos, hacienda La Niña, por decirlo así, yo digo que ahí tengo cierto caballo, pero él no se encuentra en esa, sino que se encuentra en otra hacienda de mi pertenencia, pues de ella se puede tomar el caballo, ya que aunque no esté en ese lugar, pero sí existe, entonces se le va a entregar. Y si no se encuentra en ninguna parte, se deberá una especie de mediana calidad del mismo género. Es decir, si yo dije siempre del caballo, ¿verdad? Pero no está ahí, o sea, no está esa raza, por decirlo así, que es una raza alta, le deberá dar un caballo de mediana calidad, o sea, un punto medio. Siguiente diapositiva. Ok, el legado de cosas fungibles. El legado de cosas fungibles, esto es de aquellas que se destruyen con el primer uso. En el caso podríamos decir que es el dinero, cuya cantidad no se determina, de algún modo no va a valer. Si se lega una cosa fungible, se debe determinar el monto, de lo contrario no vale. Ejemplo, si el testador dice que le voy a dejar a Roberto 10,000 empiras que tiene en una caja fuerte, entonces, si la cosa es fungible, se encuentra en ese lugar, se le deberá de dar. De lo contrario, si no se encuentra en ese lugar, pues no se le dará porque no está. Entonces, no se le puede dar ya que no está en ese lugar. El legado de una cosa futura. El legado de las cosas futuras, podríamos decir que da una cosa futura vale con tal que llegue a existir. Por decir, a Cecilia le voy a dar toda la plantación de mi parcela, pero por ciertos problemas, pues no se pudo dar esa plantación, pues no se le va a dar porque no va a existir, ya que quedó en el futuro.
Sin embargo, si esto llega a pasar, que si se contrae la plantación, pues se le va a dar a Cecilia. Y tenemos los legados de género. Los legados de género se cumplen entregando al legatario las cosas del género previsto de calidad o la mediana. Es decir, si yo dije que le iba a dar un caballo de los establos, pues entrego el caballo que era. Sin embargo, si no está, también se le da de un caballo que sea de menor rango, pero que siempre sea la mitad, o sea, que no se le dé mucho menos de lo que se había estipulado. Siguiente, compañero. El legado de género indicando su cantidad. Si se le legó una cosa entre varias que el testador creyó tener y no ha dejado más que una, se deberá lo que hay. Es decir, el testador dice que le lega 3 caballos a su hija María, pero en realidad él solo tenía 2 caballos. Entonces, eso es lo que se le debe dar a su hija María. Los 2 caballos que están ahí, no se le puede dar un tercero porque no existe. Y esa es mi participación. Permítanme, no, que falta una diapositiva. Sí, la elección de una cosa entre muchas. Si se le diera expresamente a la persona obligando o al legatario, podrá elegir entre su arbitrio de las cosas que desea o ofrece una tercera persona lo que él quiere. Si el testador hiciera la elección a tercera persona, ésta podrá elegir a su arbitrio dentro del tiempo señalado por el testador. En caso de que el legatario tenga que elegir una cosa entre muchas, ya sea para él o para entregarle a otra persona, podrá elegir a su arbitrio lo que desee, eso es lo que les está diciendo, igual puede elegir para una tercera persona. Y lo otro tiene que ser dentro de un plazo que se le entrega a la persona, ¿verdad? Si en un caso el plazo no está establecido, el tiempo para poder reclamar, por decirlo así, lo va a imponer un juez, el tiempo que se dará para poder recoger o hacer pertenencia de las cosas. Hoy sí creo que esas ya son mis últimas diapositivas. Sí, yo continuaré con las cosas comprendidas. Al momento de que una persona va a testar, puede dejar 4 tipos de legados. El primero es el legado de un predio. El segundo, el legado de una hacienda o una casa. El tercero, el legado de un carro. Y finalmente puede legar un rebaño. Cuando se lega un predio, se considerará incluido en el predio únicamente como estaba el predio durante la persona hizo el testamento. Cuando el sucesor fallece, el predio de repente ya tiene una casa o tiene agregado más terreno. Esto no está incluido dentro del legado, porque el legado es como estaba el predio, tal cual en el momento de testar. Pero si la persona le agregó al predio un edificio y este edificio es menor de lo que vale el predio, entonces el legatario tiene la obligación de pagar el precio el valor del edificio. Pero si vale más, lo único que se le va a pagar al legatario es el precio del predio. Ahora, cuando se legan casas o haciendas, la casa se va a legar con las cosas que incluye las cosas que se encuentran dentro de la casa. Y en cambio la hacienda se va a legar con lo que considera dentro de la hacienda que son los cultivos y todo aquello que sea para el beneficio del funcionamiento de la hacienda, lo que no incluye los rebaños o las crías. Eso no está incluido dentro del legado de la hacienda. Cuando se lega un carro, se va a legar el carro tal cual lo usó el testador, que esté completamente funcional como se lo hayan dejado, no se le puede quitar ninguna parte. Y finalmente el legado del rebaño. En el legado de rebaño se deberán dar a los animales, se deberá dar al legatario los animales que estaban al momento en que falleció el testador. Siguiente diapositiva. Existe un legado que es la cláusula, con cláusula de no enajenar. Esta cláusula no es válida, no es eficaz siempre porque va en contra del principio de circulación libre de los bienes, pero para que esta cláusula sea considerada como válida, tiene que cumplir al menos uno de los siguientes requisitos.
La primera circunstancia que se debe dar para que esta cláusula sea válida es que tiene que ser por un tiempo definido. No es que va a ser para siempre, que no va a poder enajenarse, sino que va a haber un momento en que esa cláusula se va a suspender para que esta cláusula sea válida. Y segunda circunstancia que se debe cumplir o que se puede cumplir es que debe de proteger la herencia o el legado de un tercero. Por ejemplo, si el testador le deja una casa a una persona, llámese esta persona Pedro, le dice que la casa es de él, pero la casa está siendo rentada y con el dinero de la renta se le debe pagar la colegiatura a Carlos. Mientras Carlos ocupe la colegiatura, esté todavía estudiando, Pedro no puede vender la casa, pero una vez Carlos termine de estudiar, ya esta cláusula queda eliminada. Siguiente diapositiva. Las cosas que se pueden legar. Las cosas que se pueden legar se clasifican en dos, las cosas corporales y las cosas incorporales. Las cosas corporales son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Dentro de los bienes muebles están el carro, la televisión, joyas, etc. Y dentro de los bienes inmuebles están los terrenos y los edificios. Pero las cosas no corporales que se pueden legar están los bienes y las acciones. Siguiente diapositiva. La condonación de una deuda. En el artículo 1111 del Código Civil se menciona que el testador puede dejar por escrito que él va a condonarle una deuda a una persona. Pero si cuando esta persona hizo el testamento, dejó esta cláusula, pero luego de hacer el testamento, él interpuso una demanda en contra de la persona que le debe, o esta persona ya empezó a darle, aceptó pagarle, esta cláusula queda abolida. Siguiente. La intención del testador de pagar una deuda con el legado. El testador puede dejar por escrito que va a pagar una deuda con alguno de sus bienes. Entonces el acreedor podrá exigir el pago al cual estaba obligado el testador. Pero si el testador no expresa claramente que desea pagar con el legado, se deberá reconocer la deuda que él tenía. Pero si no se sabe cuánto es la deuda que tiene que pagar, se deberá pagar la deuda que se cree que debe tener, y si no es así, esta disposición se tomará como no escrita. Entonces, todas las deudas, el testador debe de dejar explícitamente qué deuda se considera pagar. Siguiente diapositiva, por favor. Los legados. Los legados pueden ser los legados gratuitos y los legados de alimentos voluntarios. En el caso de los legados gratuitos son aquellos legados donde el testador se compromete a pagar algo que no está por escrito, solo él lo menciona en el testamento. No es algo que se haya conocido cuando él estaba en vida y no hay ningún otro documento que lo apoye. También está el legado de alimentos voluntarios. Este es el caso de que el testador decida dejar alimentos a una persona. Estos se harán de acuerdo a cómo el testador lo hacía cuando estaba en vida, pero puede darse el caso de que en vida nunca dio alimentos, entonces se le van a dar alimentos al legatario teniendo en consideración tres aspectos. El primero, la situación económica en que se encuentra el legatario. El segundo es el grado de parentesco que tenga el legatario con el testador. Y finalmente, si el testador le ha dejado, aparte de los alimentos, algún otro bien. Siguiente. La destrucción de la especie. El artículo 1117 dice claramente que la destrucción de la especie, sea por forma involuntaria o accidental, por parte de la persona que tiene que entregarla al legatario, esta persona, si se destruyó la especie de manera accidental, no tiene la obligación de entregársela al legatario porque se ha extinguido. Pero puede ocurrir también que se haga la enajenación de las especies legadas. No subsistirá o revivirá el legado, aunque la enajenación haya sido nula, aunque las especies legadas vuelvan al poder del testador. Cuando existe una prenda
o hipoteca sobre la cosa legada. Esta no extinguirá, el legado solamente lo va a agravar. Y es decir, que la persona que recibe una casa hipotecada, lo que tiene que hacer es pagar lo que se debe en impuestos o en hipoteca, pero siempre el legado continúa. Y si la persona, el testador, no agregó sustancialmente la cosa legada o mueble, esto ocurre cuando hay un cambio. Por ejemplo, el testador entrega al legatario madera en el testamento, pero cuando fallece lo que hay es un carro de madera. No está el testador obligado a dar el carro de madera. Ahí ya se perdió la especie. O cuando lo que se va a legar, por ejemplo, en el testamento lo que le dio fue lana, pero con la lana el testador después hizo tela. Ya ahí se perdió la especie, ya no hay legado. La única manera de que no se pierda la especie es que el cambio que haya tenido no haya sido sustancial. Por ejemplo, si lo que va a legar es plata y lo que tiene es una copa de plata, la plata no ha desaparecido, entonces continúa siendo propiedad del legatario. Hasta aquí la exposición sobre asignaciones universales y asignaciones a título singular. Ok, compañero. Si nos puede hablar de la... Falta una parte, ¿verdad? No era la última diapositiva, la 22. Destrucción de la Ya era la especie. última. Sí. Ok, bueno, con esto finalizamos entonces la exposición del grupo número 2. Muchas gracias a todos por su atención.